encuentro un poco cansada. Estos últimos días apenas he dormido porque he tenido citas agendadas y mucho trabajo realmente, pero me encuentro bien dentro de lo que cabe. Y muy emocionada porque pues cada día es más difícil y seguimos buscando historias y buscando qué hacer, llenando nuestra agenda. Ahí vamos. Ok, pues gracias por hacernos este espacio con más razón, porque sabemos que ahora que estás cansada, bueno, es un esfuerzo aún mayor. Muchas gracias. Voy a presentarla. Karen Melo es fotógrafa mexicana, egresada de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México. En 2019 fue seleccionada para cursar el primer programa de fotografía documental que se impartió en el Centro de las Artes de San Agustín en Oaxaca. Cuenta con 4 años de experiencia como freelance, ha colaborado con diversos medios independientes como fotógrafa de conciertos y con casas productoras como Still Photographer y Location Manager. Además, actualmente es fotógrafa de la agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex. Su trabajo ha sido publicado en medios impresos de circulación nacional y sus versiones digitales, en sus versiones digitales, tal como Reforma, Milenio, Crónica de Hoy, entre otros. Quisiéramos que nos platicaras, Karen, ¿qué tal van las oportunidades de trabajo en esta situación de COVID-19 que nos aqueja, bueno, el mundo, pero ahorita específicamente quiero que hablemos de México y de la Ciudad de México también, ¿no? Claro. Em, yo creo que para los jóvenes las oportunidades son muchísimas. Es muy, bueno, antes de hablar de las oportunidades respecto a la pandemia, las oportunidades de trabajo de un periodista, sí es un poco difícil ingresar, pero pues nada es imposible cuando de verdad te apasiona. Ahorita lo que nos enfrentamos es a la libertad de agenda, que si bien es una oportunidad, también es un riesgo, pero es un riesgo que tú decides si tomar, en algunos casos, si tú decides o no tomarlo. La libertad de agenda responde en estos momentos a que, bueno, antes llevo realmente muy poco trabajando en la agencia, pero cuando yo entré teníamos una serie de órdenes a seguir. Esto significaba que me podían decir el lunes a las 7 de la mañana tienes una conferencia, a las 9 tienes que ir a una marcha, a las 12 tienes que realizar esto. Entonces tú te limitabas a hacer eso y en ocasiones proponer temas para hacer reportajes o trabajos más extensos, especiales, por ejemplo. Ahora, pues como tal, ya no tenemos agenda, ya no es como, tienes una conferencia. Sí llega a pasar, pero son muy pocas las ocasiones. Realmente lo que nosotros hacemos es, bueno, en mi caso, yo me acerco a mi jefe y le digo, hola, oye, tal día tengo una cita para una entrevista con un paciente recuperado de COVID, por ejemplo. O, oye, conseguí el acceso para ir a un hospital. Voy a ir tal día, tal hora. Y me apoyas con un reportero o me apoyas con un camarógrafo y así funciona. Eh, a su vez, para mí ha significado el ser joven como una oportunidad, porque en muchos medios hay fotógrafos que son un poco más grandes y ya tienen como su manera de trabajo consolidada. La verdad es que yo sigo aprendiendo de ellos y me he divertido o me ha servido mucho realizar la cobertura en compañía de mis compañeros, porque precisamente quienes están más consolidados te pueden brindar información o apoyo en cuanto a temas o cosas que tú externes que te interesan. Um, pero este mismo punto, el ser joven, también ha significado un riesgo. Para mí es un doble riesgo el trabajar en la calle, porque al principio yo decidí hacer la cobertura sola, entonces salía con inseguridad total, pero lo hacía. Ahora, afortunadamente, estoy trabajando en equipo con otros dos compañeros de otros medios, porque la verdad es difícil trabajar con compañeros de tu mismo medio, porque no pueden tener las mismas fotos, que en realidad nunca son las mismas fotos, porque todos vemos de maneras distintas, pero estar en el mismo lugar
sí resulta complicado para la agencia. Entonces, son de otros medios y nos hemos acompañado, hemos hecho gran parte de la cobertura juntos y eso me ha dado bastante seguridad. Em, pero, por ejemplo, ahora que yo me dedico a buscar los contactos, en muchos casos me ha pasado que me dicen, ay, ¿a poco eres tú con la que hablé? Y me miran como de una manera un poco rara, porque es como, sí, soy yo. La- Y como que nunca confían, o bueno, al menos yo me he enfrentado a eso, a que no confíen en mi trabajo por pensar que soy bastante joven. Y al final he demostrado que eso no es ningún impedimento, al contrario, es una ventaja el aprender, el seguir aprendiendo y aparte mostrar o ser propositivo en cuanto a las imágenes. Mm, yo creo que son a grandes rasgos las oportunidades que hemos tenido y bueno, sobre todo la libertad de agenda. A mí me gusta mucho rescatarla porque eso permite que no tengamos las mismas coberturas en todos los medios, aunque sí hemos seguido la línea que se ha trabajado en otros países. Esto, bueno, cuando empezó la pandemia, nosotros no teníamos información sobre cómo la íbamos a cubrir. Era bastante nula. Lo que nos ayudó mucho fue ver los medios de otros países, de Europa, de Asia, y saber y ver las fotos que se estaban haciendo allá y que se estaba trabajando. A partir de ello, creo que seguimos la misma guía, que fue primero las calles vacías, después seguimos con el exterior de los hospitales, las funerarias, y ahora que ya tenemos un poco más de acceso, estamos ingresando a los hospitales también para mostrar esa parte. Pero pues sí, nos ha servido bastante ver lo que se ha hecho en otros lugares. Disculpa que te haga esta pregunta, pero aproximadamente ¿qué edad tienes? Lo digo porque reiteraste bastante tu edad y claro que te ves joven, pero aproximadamente para saber todos los alumnos qué nos espera, cómo, danos un rango. Sí, no, está bien. Tengo 22 años. O sea, la verdad es que yo no voy por la vida diciendo, hola, tengo 22 años. Pero cuando me reiteran tanto a mí, es que eres muy joven, pero es que, ¿qué vas a hacer? Pero es que ¿qué quieres hacer? No sé, son como preguntas, no sé, como que ponen en duda que si sé hacer lo que voy a hacer por mi edad. Y eso me brinca mucho. ¿Y cuánto llevas trabajando en la agencia? Porque tú misma igual reiteraste que llevas poco. Sí, en la agencia yo entré en febrero, entonces empecé un mes y medio antes de la pandemia. Ah, súper bien, muy bien. Ok, y en esta cobertura, ¿qué riesgos has sentido más extremos? Como ya nos hablaste un poco de los riesgos de la seguridad, pero ¿qué otras experiencias has tenido? En cuanto a riesgos, bueno, no sé si sería realmente un riesgo, pero sí ha sido una limitante el acceso a muchos espacios. Precisamente, bueno, es que a la prensa en México como que no se nos quiere tanto. Bueno, yo percibo eso. Entonces, te digo, para pedir acceso a algún espacio, sí, pero ¿qué vas a hacer? No, pues quiero hacer esto y esto y esto. Ya, pero cuando hagas las fotos me las tienes que enviar para que yo te diga si está bien eso o si se puede cambiar algo. Y yo, ok, sí, está bien. Em, y bueno, fuera del riesgo que implica toda la cobertura que tenemos que usar el equipo de protección personal en todo momento, sanitizar nuestro equipo y demás, em, creo que también sería la inseguridad, porque precisamente como hemos cubierto las calles vacías, pues a veces solo somos nosotros y alguna persona que va pasando y casi no hay como elementos, policía o demás. Y ha pasado que afuera de muchos espacios o en las zonas a las que nos trasladamos han querido como asaltar compañeros o incluso en otros estados han golpeado compañeros. Afuera de los hospitales, la verdad es que es una situación muy difícil y nosotros lo entendemos porque pues son familiares esperando noticias de su paciente internado y que llegue alguien a fotografiarte nada más porque sí, pues es un tanto invasivo. Entonces, muchas personas no lo toman nada bien y sí han llegado a golpear o amenazar, incluso personas de la institución. Por ejemplo, a mí en algunas ocasiones se me ha acercado la Guardia Nacional y un par de veces sí fue un poco como intimidante.
llegan y te dicen, no, pero es que, ¿qué estás haciendo? Y así te ven, no sé, es un poco fuerte. Pero en otras ocasiones ellos son quienes dicen, déjenlo, o sea, ellos están haciendo su trabajo, ellos vienen a documentar lo que está pasando y es parte de la realidad que tiene que ser mostrada. Varía un poco, pero sí nos hemos enfrentado a eso. Y en cuanto a su material para desarrollar su trabajo, ¿se los brindaron en el medio? Bueno, en este caso en la agencia, o en realidad es por parte de ustedes, de toda la protección. Mm, al menos en mi caso fue como 50-50. Al principio nos dieron un cubrebocas, una careta y, bueno, una mascarilla y guantes. Pero pues un cubrebocas no te dura 2 meses. Entonces nosotros hemos tenido que adquirir todos los demás cubrebocas. Mi mamá me hace cubrebocas de tela y yo guardo varios en la mochila. Para entrar al hospital yo adquirí mi traje. Lo único que sí se supone me va a pagar la agencia son los gogles porque pues, es una super inversión. Pero en la mayoría de casos nosotros los fotógrafos y fotógrafas, hemos sido quienes hemos tenido que invertir sobre nuestra seguridad. Ujú. Y en esta cobertura, ¿qué ha sido lo más impresionante que has visto a partir de lo que has cubierto? Mm, Yo creo que si dejara de ver algo impresionante durante mi cobertura sería como el fin, porque todos los días hay algo que de verdad me impresiona. Y varía mucho, depende de lo que esté haciendo ese día. Me he encontrado con historias muy fuertes. Yo misma he tenido que lidiar un poco con la muerte, con el duelo. Y ha sido difícil también escuchar otros testimonios, tanto de fotógrafos o fotógrafas, que es lo que más he tenido, como de trabajadores de funerarias, de los hospitales. Escuchar a los médicos es un poco impresionante. Creo que lo más impresionante y que nunca me imaginé que vería sería a los bebés con COVID. Eso sí, sí fue como un golpecito saber que un ser tan pequeñito podía contraer la enfermedad, que hasta el momento no han presentado síntomas, pero pues sí, es un poco fuerte saber que vienen a este mundo y más en un tiempo tan difícil y que en muchos casos sus mamás pues no resistieron todo este proceso y que al final pues son bebés que vienen o que van a tener que lidiar con eso también, con saber, conocer el momento en el que nacieron. Eso sí, fue un poco, pues sí, impresionante, bastante. Sí, claro, digamos que estamos en una situación general, en general impresionante en muchos aspectos. Cómo llevamos la vida, incluso los no fotógrafos en activo, ¿no? Pero qué interesante que nos hables de este tipo de historias, justo que es lo que es la parte más valiosa de lo que ustedes están cubriendo, las historias, casi en particular, ¿no? ¿Qué nos cuenta este personaje específicamente a partir de estas imágenes? Y ¿cómo ves el trabajo realizado por el gremio de fotoperiodistas tanto en México como en el mundo? Bueno, como mencioné hace rato, en el mundo, en los primeros países nos sirvió de ejemplo y su cobertura ha sido impresionante. Personalmente sigo varias cuentas que hicieron proyectos a partir de eso. Hay una cuenta en Instagram que es de 8 fotógrafos y fotógrafas españoles y no todos están haciendo como la cobertura en calles. Hay 2 fotógrafos, me parece, que están haciendo la cobertura de su cuarentena dentro de su domicilio. Em, en México me parece que el gremio está muy unido. El futuro, como bien se ha dicho en América Latina, pues es colaborativo y precisamente nos ha ayudado para hacer de esta cobertura algo, un trabajo en equipo finalmente. En muchos casos lo que sucede es que un fotógrafo va, por ejemplo, a un panteón y otro le pregunta, oye, pero ¿cómo le hiciste para ir? Y ya el fotógrafo te contesta, te pasa el dato, te pasa el contacto y demás. Y a eso al final pues nos ha ayudado en general en grupo para poder seguir haciendo o contando estas historias que encontramos al interior de estos espacios que muchas veces pues no son abiertos para nosotros. También pues es importante
recalcar que las diferencias culturales son abismales, entonces tanto la cobertura que se hizo al otro lado del mundo como la que se está haciendo acá, pues son un poco diferentes porque cada una responde a sus propios intereses. Aunque en términos generales sí son similares, pues culturalmente terminan siendo un abismo entre una y otra. Pero a mí me parece que al menos en México estamos haciendo un buen trabajo, a lo contrario que se ha mencionado, porque pues, o sea, entiendo que para muchas personas haya sido más importante ver el video de un familiar que se metió al Hospital de las Américas, aunque el video esté vibrado, aunque la foto pues no te diga mucho, pero estás viendo una parte muy cruda, un poco difícil, y la realidad de estas familias. Pero pues también hay que tomar en cuenta que quien hace el trabajo periodístico pues tiene ética, sabe que ese tipo de fotografías, si bien sí se van a publicar en la prensa, terminarían siendo un poco amarillistas o alarmantes, a diferencia del trabajo que hemos realizado con los permisos dentro de los hospitales. Porque es difícil, es diferente cuando tú entras con todas las de la ley, por decirlo así, y y sabes que vas a hacer un buen trabajo. O sea, no te tienes que estar cuidando que si guardas el teléfono, que si haces la foto con el teléfono, no, pero es que ya se vibró, pero es que mejor hago un video, no sé. A diferencia de que te dan las facilidades, tú accesas, te tomas el tiempo de mirar el encuadre, de ver la luz, de cuidar la identidad del paciente, de cuidar todo este tipo de aspectos. Sí, este último comentario y esta pregunta final salió, bueno, final de mi parte, no de los alumnos, salió justo por esta columna, no sé si todos la tuvieron la oportunidad de ver, leer o lo que fuere. Ulises Castellanos es un autor que ya leímos en la parte teórica en el primer semestre y es fuerte en la parte teórica, pero en realidad su parte práctica pues dejó de ser hace bastantes años y entonces creó una columna en la silla rota donde hablaba de cómo el gremio fotoperiodístico no estaba haciendo las fotografías que él quisiera ver, que él cree que el periodismo ciudadano, tomando videos y estas cosas dentro de los hospitales, estaba mucho mejor en cuanto a nivel informativo, ¿no? Es este el resumen, por decirlo así. Y tanto Karen como, bueno, en este caso, mi particular punto de vista es que está en un error en que eh, lo que yo he visto cubriendo justo tiene bastante contenido, pero no es el contenido tal vez de su generación y por eso es que hay tanto meollo en el asunto, ¿no? Como que las nuevas generaciones justo buscamos esto, más el contar la historia, más acercarte, y él supongo que esperaba ver así amarillismo puro y crudo. Es lo que yo eh, analizo a partir de lo que escribe, que él hubiera querido ver las cosas como a la mitad del pasillo, la gente apilada, no sé, imagino cosas bastante crudas que él tal vez hubiera gustado ver. Y bueno, lo interesante de esto es que Karen, que está justo en la parte totalmente práctica, y bueno, claro que estudió y todo, pero me estoy refiriendo a que ella está en el justo momento, se da cuenta de que realmente las circunstancias no son tan sencillas como para brincarte las autoridades, como para que los hospitales te permitan el acceso total con tu fotografía o con tu manera de cubrir la noticia, ya sea fotografía, video o bien solo reporteado o escrito, pues. Me gusta mucho este testimonio con el que termino mi participación y ahora sí abro a las preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, no sé, levante la mano por ahí en la camarita, le doy pie. Hola, ¿qué tal? Karen, una pregunta. Eh, ¿Tú cómo crees que vaya a ser el futuro del fotoperiodismo? O sea, pasando todo esto de la pandemia y lo que pasa de la cuarentena, ¿cómo crees que vaya a ser el panorama para los fotoreporteros en el futuro? O sea, yo supongo que algo crudo, pero ¿tú cómo lo ves desde adentro de ti? Pues desde siempre ha habido precariedad laboral y
presiento que el futuro va a ser peor aún, porque justo ahorita se han realizado bastantes despidos y reducción de sueldo a compañeros, a pesar de que nosotros seguimos haciendo nuestra labor. Y sus periódicos, pues si bien no se ven como antes, deberían de buscar la alternativa de obtener estas ganancias para que finalmente cubrir el sueldo completo de alguien que sigue trabajando, y no solo igual, porque no siento que hagamos el mismo trabajo que antes. Ahorita, además de hacer trabajo de riesgo, pues es un trabajo que se extiende. No, o sea, hemos realizado guardias afuera de hospitales que en lugar de que te pidan una guardia fuera de un hospital, te piden 3 guardias al día, y 3 guardias al día equivalen a 3 horas en cada uno, y terminas, tu cobertura no termina cuando tú terminas en el lugar. Todavía tienes que volver a casa y realizar todo este protocolo de desinfección por cuidado. Eh, pero respecto al futuro, la verdad es que a mí me gustaría ver a más jóvenes en las calles, porque siento que el trabajo que están haciendo algunos compañeros que son mayores está un poco viciado, en el sentido en el que pues ya saben cuáles son las fotos cubredoras para la cuota, ¿no? En lugar de pensar en ese tipo de historias, porque al menos siento que las nuevas generaciones se centran más en historias que en la foto, porque pues una foto buena está bien, pero una foto con historia, aunque la foto no sea la mejor foto, la historia tiene un poco más de peso. Este complemento de sociología visual a mí me parece muchísimo más interesante, y bueno, personalmente me gustaría que ese fuera el futuro, las historias, las imágenes con historia. Quizá tirar más hacia lo documental, ¿no? Sí, no tanto el diarismo, que personalmente me gusta, pero no me llena más hacer documental. Gracias. Bueno, yo quería preguntarte algo un poco más personal. No sé tu familia qué opine de esto, o sea, porque finalmente tú te pones en riesgo, ¿no? Y no sé, o sea, ¿tú consideras que sí vale como la pena pues salir a las calles y todo, a lo mejor más tu pasión por lo que ya haces? Pues porque igual aunque tomes las medidas de seguridad necesarias, pues te estás poniendo en riesgo. Entonces, ¿tú qué opinas? Y tu familia igual cómo lo ve. La verdad es que mi familia me ha apoyado muchísimo, y no solo durante la pandemia. Desde que yo les dije que quería ser fotoperiodista y que iba a empezar a trabajar en esto, me brindaron su apoyo total, pero sí ha sido difícil, porque creo que al principio no dimensionábamos como lo difícil que iba a ser, pero pues al final a veces mi papá me lleva a las coberturas, si es en alguna zona muy alejada. Em, y aunque saben que, bueno, finalmente todos estamos en riesgo, más por mi culpa en parte, porque soy casi la única que sale. Y sí, a pesar de que tomemos todas las medidas, pues el riesgo es latente. O sea, en ningún momento va a desaparecer que aunque yo me haya desinfectado todo y esté bien, no sabemos si yo puedo ser asintomática hasta que me realice una prueba, que una prueba es bastante cara. Em, la segunda pregunta fue si vale la pena. La verdad es que en ningún momento he pensado de dejar de hacer la cobertura. Sí ha sido difícil, hay días en los que emocionalmente no he estado nada bien, pero es el motor. Creo que finalmente, al principio yo lo intenté, porque a mí me tocó la cobertura del Vive Latino, entonces mi jefe me dejó como en cuarentena un rato. Me quedé varios días editando desde casa, y fue muy difícil, porque yo soy una persona que no sabe estar quieta. Entonces, pensar en la idea de pasar todo el día encerrada me agobiaba demasiado, y sabía que en algún momento iba a terminar volándome la cuarentena por salir a hacer una foto o solo por ir al súper, pero iba a encontrar el pretexto de ir al súper 2 veces a la semana, ¿no? Entonces, no sé si al final valga el riesgo, pero es algo que hemos decidido tomar, no solo yo, también mis compañeros, porque pues en muchos casos tienen familia más susceptible a la enfermedad, pero sí es lo que nos mantiene activos todo el tiempo, y creo que no hemos pensado en dejarlo en algún momento. Y sí, al final
creo que sí va a valer la pena porque estamos generando una memoria histórica y porque estamos realizando información. Creo que parte de lo que hemos hecho en la agencia, pues no se queda tan solo en el país. Ha llegado, así como lo de Europa llegó para acá, México llega a Europa y pues es fuerte para todos verlo y es importante estar informados de lo que otras partes. Qué cool. Bueno, gracias. María Fernanda. Sí. Bueno, primero que nada, hola Karen. Respecto a la pregunta que hizo Alfa hace un rato, o sea, y a cómo es de distinta como la cuarentena cuando uno tiene que salir a trabajar a diario, ¿qué es como el aspecto más valioso o lo más como rescatable que tú señalarías y que nosotros como personas que no, bueno, no sé el caso aquí, pero por ejemplo, yo que no tengo que salir a diario a la calle y ver la situación, o sea, ¿qué es como lo más destacable o lo más valioso de la cuarentena? ¿Me escuchan? Sí. Ah, ok. Es, es que me sacó y luego volví. Lo más valioso. Ayer hablaba con una doctora que estaba en el área de recuperación de pacientes COVID en el Hospital Juárez y ella mencionó algo muy importante que en realidad yo no había como tomado en cuenta. Ella me dijo, para la mayoría de personas la cuarentena o esta pandemia ha unido a las familias porque los ha acercado, los ha obligado a mantenerse en casa, Sí, pero a todo el personal médico los ha separado de sus familias, porque nosotros, como estamos en riesgo, representamos un riesgo biológico todo el tiempo. No podemos abrazar ni acercarnos a nuestros seres queridos. Eso para mí fue muy fuerte y es muy destacable porque creo que en muchos casos, al principio me pasaba cuando ponía mis fotos en Twitter, las veían y eran como, no, pero es que eso no es real, eso es fake. Pero eso pasa cuando tú estás tan inmerso en tu realidad que no volteas a ver la de los otros. Y justo ahora se visibiliza que sobrevivimos con lo básico, que necesitamos solo ir al súper, o sea, no necesitas realmente tanto estar como fuera todo el tiempo, como puedes prescindir de algunos servicios que no son básicos. Em, Creo que eso es algo de lo que deberíamos aprender para el futuro. No sé si me expliqué un poco. sí, sí. Muchas gracias, Karen. Así. Sí, como replantearnos, ¿no? Nuestra realidad y nuestro modo de consumir todo, desde la cultura, el arte, hasta los alimentos, todo. Sí, justo. Y pues también valorar un poco más el arte, que es lo que han tenido esta pandemia al interior de los hogares, como un poco más divertida. Si no, imagínense. Sí. Ok. Una última pregunta, ya nos quedan solo 5 minutos. ¿A alguien le gustaría preguntar algo? ¿Me escuchas, Karen? Sí. Ah, no, no, nada más te quería preguntar cómo funcionan todos los permisos, por ejemplo, para que tú puedas entrar a un hospital que está tratando el COVID-19, porque, pues, evidentemente a la población general, si no estás trabajando para un medio o así, si no estás cubriendo la pandemia, pues evidentemente no te dejan entrar, ¿cierto? O sea, tienes que tener un permiso forzosamente. Perdón, la gestión es un poco tardada y es directo con el área de comunicación social de cada hospital. Depende mucho porque en el estado solo hay una persona que está gestionando los permisos y es una persona atendiendo a toda la prensa. Y esa misma persona pues se tiene que llevar. Entonces te puede dar cita como tú la pides hoy y te la da de aquí al siguiente mes. Es un poco exagerado, pero así me pasó con el Hospital Juárez. Yo la pedí hace como 3 semanas, 4 casi, y me la dieron hasta ayer. Tuve que O- esperarme todo ese tiempo. Y sí, es ok. con comunicación social directamente de todas las áreas, dependiendo la alcaldía. Por ejemplo, para ir a un panteón en Iztapalapa es directo con la alcaldía, con comunicación de Iztapalapa.
pero pues en muchos casos, si son espacios privados, pues no pueden gestionarlo ellos. Ya tendrías que contactar al dueño, al director, dependiendo mucho. Pero sí es un poco difícil. O sea, sí se puede y apenas está viendo apertura a los medios en muchos lugares, pero pues sí es cuestión de trabajar eso. Yo apenas estoy aprendiendo, aprendiendo un poco de relaciones públicas precisamente por todo esto. Ok, sí, me imagino que si estás respaldado por un medio fuerte también es mucho más fácil, ¿no? Sí, como que le dan prioridad a los medios internacionales, la verdad, porque te digo que varios compañeros lo han pedido como al mismo tiempo que yo y solo porque están para internacionales, pues les dan una fecha más próxima. Y aparte, pues sí depende mucho del medio. En el Estado de México nos dieron prioridad por ser Notimex. Y acá nos dijeron, sí, son Notimex, pero pues es que viene la jornada y viene Televisa y viene esto. Sí, sí depende mucho el peso del medio. Ok, gracias. A ti. Pues muchas gracias, Karen. En verdad, creo que aprendimos todos un buen de cosas. De todas maneras, yo voy a subir esta conversación a YouTube. Te paso el link para que nos tengas ahí en tus bellos recuerdos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y también por su tiempo, por escucharme. No, hombre, gracias a ti. Muchísimas gracias. 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 Hasta luego. Cualquier cosa, ahí estamos. Hasta luego. Gracias. Bye.